Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3. Estamos en la serie Los Valores del Reino, la cual iniciamos hace no mucho tiempo. Esta es la tercera enseñanza y se titula Pobreza en Espíritu. Pobreza en Espíritu. Vamos a basar esta enseñanza en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias. Una vez más nos acercamos a ti en oración. Lo hemos hecho por medio de nuestro cántico, nuestra expresión cantada de alabanza y adoración, pero hoy, Señor, nos disponemos y te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas. Sabemos que tú lo harás porque tu Espíritu es quien habla a nuestras vidas y te suplicamos, Señor, que nos hables, que tu palabra nos transforme. Aquí está mi vida, Señor, para que la transformes por medio de ella. Gracias porque es ella la que nos santifica, es ella la que nos hace más parecidos a ti cuando la escuchamos y cuando nosotros la hacemos. Pues ella, Señor, es poder. Tu evangelio es poder para salvación. En tu nombre, Señor, ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta serie, como algunos de ustedes saben, y para los que no, se desarrolla sobre el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Este sermón de Jesús se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7. Así que si usted pensaba que Jesús predicaba corto, bueno, 5 capítulos duró este sermón de Jesús. Y este sermón hemos dicho que no debe de interpretarse como lo que se necesita para ser salvo. No es, si soy pobre en espíritu, entonces soy salvo, aunque hay algo de eso ahí, pero cada uno de esos puntos no es lo que debo de hacer para ser salvo, sino más bien es lo que se espera de quien ya es salvo. Espero me explique. Y esas palabras van dirigidas primeramente a los discípulos. Jesús se sentó, después de hacer muchos milagros, se sentó y empezó a enseñar a sus discípulos, aquellos quienes subieron con él a ese monte para escuchar las palabras de Jesús, aunque algunas personas, multitudes, dice el evangelio, que también oyeron estas palabras, así como de lejos, ¿no? Desde ahí es de donde tomamos este título de la serie que se llama Los Valores del Reino. Cada palabra en este sermón es relevante. ¿Cuántos dicen amén? Cada palabra de este sermón es relevante. ¿Por qué? Porque proviene de la misma boca de Dios. Dijimos la enseñanza anterior, abriendo su boca les enseñaba. La boca de Dios abriéndose para hablar a sus discípulos. Por lo tanto, tampoco podemos usar de este sermón lo que me gusta y desechar lo que no me gusta. Eso no funciona con la palabra de Dios. No es como que eso sí me gusta, lo tomo, me lo llevo, eso no me gusta, no, me hago como que no lo escucho. Cada palabra de este sermón es relevante porque proviene de la misma boca de Dios. Y hoy nos vamos a adentrar en la primera sección de los valores del reino, la cual tiene que ver con el carácter del discípulo. El carácter del discípulo, y esta abarca desde el versículo 3 hasta el versículo 12, el carácter del discípulo. Ahora, es importante y quiero hacer esta aclaración, no debemos de confundir lo que es el temperamento con el carácter, son dos cosas distintas. El temperamento está vinculado con el proceso fisiológico y con los factores genéticos que colaboran significativamente en las conductas sociales de los individuos. Te pongo un ejemplo. Algunas personas son más efusivas que otras, se ve, ¿verdad? Tú puedes distinguir una persona que es como más efusiva, es como más, ¡ay, sí, vamos! Y otros que son más tranquilos, ¿no? Más con las revoluciones más abajo. Eso tiene que ver con el temperamento. Algunos son introvertidos como su mamá, por ejemplo, porque temperamento tiene que ver con algo genético, con algo que nos pasan nuestros padres, ¿verdad? Y algunos, por eso en tu familia, si tienes varios hermanos, te vas a dar cuenta que uno, por ejemplo, es muy efusivo, es como muy extrovertido, sí, se le hace fácil socializar y dices, es como mi mamá, ¿verdad? Y el otro es más tranquilo, ¿verdad? El otro es más como que más, decimos en México, más pachorrudo, ¿no? Más como más, sí. Ese es como mi papá, ¿verdad? Por ejemplo, así ocurre. Eso, el temperamento viene de nuestros padres, eso nos lo heredan nuestros padres, pero el carácter, diga carácter, no es algo que se traiga desde el seno materno. El carácter se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, se ve afectado rotundamente por la cultura y por el entorno social donde cada persona se forma. Te pongo otro ejemplo para esto, y ese es un ejemplo colectivo. Hace 10 años aproximadamente, en ciudades como fronterizas como Reynosa o Matamoros, como Nuevo Laredo, ¿hay alguien de allá por ahí, de Tamaulipas, de la frontera? Sí.
El carácter de los conductores hace 10 años era distinto a como es el día de hoy. Si tú ibas, por ejemplo, manejando y de repente te quedabas dormido en el semáforo, no sé si en el teléfono, distraído, te quedabas ahí, de volada te sonaban la corneta, ¿no? ¡Bebe! Y te gritaban, ¡muévete!, ¿no? O si, por ejemplo, no dejabas pasar a otro, o si te le atravesabas a alguien sin querer, pues te gritaban y te decían de cosas. Estoy hablando de la frontera 10 años para atrás. Eso ocurría. Pero después de una ola de violencia que azotó al país, pues tú sabes lo que tiene que ver con crimen organizado y todo esto, el entorno cambió y el carácter de los conductores de ciudades como esas cambió también. Ahora tú puedes estar frente a alguien, se pone en verde y es una pick-up sin placas y no le da, ni se te ocurre sonar el claxon, ¿verdad que no? Y menos si no trae placas, si es una pick-up, ¿verdad? Los que son de allá saben a qué me refiero. A lo que voy es de que esa ola de violencia cambió la cultura, cambió el entorno y cambió la manera, el carácter de quienes conducen. Ahora todos allá en Reynosa son bien buenos para manejar, bien pacientes, ¿verdad? Se volvieron bien tranquilos para manejar. Nosotros los discípulos ahora somos ciudadanos de otro reino. Somos ciudadanos de otro reino, lo explicamos la semana pasada. Acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Espero haya quedado claro la diferencia entre temperamento y carácter, pero si no lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a aplicar. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Así que no importa si no tienes la de este país, si tienes la de otro país, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si somos hijos de Dios, por supuesto. Hemos sido trasladados, movidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, o al reino de Cristo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y este traslado de un reino de las tinieblas a un reino de la luz es algo espiritual. No es algo terrenal, no es algo carnal. ¿Por qué? Porque carnalmente, corporalmente, ¿estamos dónde? En este mundo. O sea, tú no dices, no, pues yo sigo viendo igual de oscuro que siempre. Igual, o sea, el que cambiaste fuiste tú, espiritualmente cambiaste de reino tú, si naciste de nuevo, pero sigues carnalmente, corporalmente en este mundo. Vivimos físicamente en este mundo que, por cierto, dijimos la enseñanza anterior, está bajo el maligno. Eso es físicamente, pero no espiritualmente. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, te lo leo en la traducción en lenguaje actual, ahí a lo mejor aparece atrás en la pantalla, dice, es verdad que vivimos en este mundo, o sea, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero la palabra afirma que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ahí la diferencia. El reino de Dios, hemos dicho, es espiritual. La cultura y el entorno social son completamente distintos al reino de las tinieblas, al mundo. Por eso no nos comportamos, por eso no actuamos como todo el mundo. Para ponerlo más claro, en el reino de los cielos es todo al revés del reino de este mundo, el reino de las tinieblas. Es todo al revés, es el reino del revés, es todo opuesto. En este mundo, por ejemplo, todo es sensualidad, todo, o sea, sensualidad es lo que tiene que ver con los sentidos, todo tiene que ver con los sentidos en este mundo, en el reino de las tinieblas. Y tú escucharás frases el día de hoy, este día de la semana, como es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Bueno, porque este mundo es todo sensualidad, todo tiene que ver con divertirse, con entretenerte, con comer la comida que a ti te gusta. Ahora sí ya rompemos la dieta, ¿verdad? Ya viene el fin de semana, vamos a romper la dieta y esto es los gustos, ¿no? La comida que nos gusta generalmente es la menos saludable, la que tiene más azúcares, las que tiene más grasas saturadas, esa es la más deliciosa, ¿verdad que sí? La brillosita es la más rica, ¿verdad? La que está hundida en aceite. Esa es la que más nos gusta normalmente. Este mundo es todo sensualidad, todo tiene que ver con beber en exceso, ¿verdad? Por ejemplo, con bailar, beber en exceso y que sienta el cuerpo lo que recibe, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver en el reino de las tinieblas, en este mundo. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Fíjate lo que dice Romanos 14, 17. El reino de Dios es todo lo contrario al reino de las tinieblas, a este mundo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es el viernes, el cuerpo lo sabe, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo la ves?
En el mundo, te estoy ilustrando que el reino de Dios es totalmente opuesto y todo lo contrario al reino de este mundo. En el mundo se trata de hacerte grande. La gente vive su vida para convertirse en alguien grande. Por eso nos venimos a Estados Unidos, ¿verdad? Para triunfar. Se trata en este mundo de sentirte bien contigo mismo. Es acéptate como eres. Eso es lo que este mundo te enseña. Acéptate como eres. Y el que te quiera te va a querer, ¿verdad? Y el que no, que se aguante. En este mundo se trata de soñar en grande. Sueña en grande. Todo lo que te propongas soñar lo vas a lograr y todo esto. Por eso tienen tanto éxito los motivadores. Por eso tienen tanto éxito aquellos quienes hacen el coaching, ¿no? Y te enseñan a ser un emprendedor y un optimista y todo esto. Eso se trata en este mundo. Así va en este mundo. Tiene que ver con ser exitoso. Y exitoso según el mundo es ser rico y ser famoso y hacer lo que te gusta. Por eso tienen tanto éxito las estrellas de rock and roll, los deportistas, porque hacen lo que les gusta y les pagan, dicen ellos, ¿no? En el reino de Dios, fíjate todo lo que implica y cómo es todo lo contrario. Se trata de renunciar a nuestros deseos. ¿Qué tal? Dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Te fijas cómo no tiene nada que ver con el reino de este mundo? Y dice el 24 que acabamos de leer, le dijo Jesús a sus discípulos, esto no va para las multitudes, porque las multitudes no lo perciben. Las multitudes, es decir, quienes están todavía en el reino de las tinieblas, dicen, ¿cómo que me niegue a mí mismo? No, es hacer todo lo que yo quiera hacer, lograr todo lo que yo quiera lograr. Se trata de mí, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Es el proverbio en este mundo. Pero Jesús dice a los discípulos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, no podemos seguirle si no nos hemos negado a nosotros mismos, si no hemos tomado nuestra cruz, entiéndase, estar dispuestos a dar la vida por el Señor. Entonces no podemos decir que somos discípulos si no estamos dispuestos a esto. Y esto nos lleva a observar la primera palabra del texto base. Esto era solo la introducción. La primera palabra del texto base, ahí en Mateo 5:3, es bienaventurados. Bienaventurados. Tenemos que pensar, cuando leamos esto, y quiero hacer todo lo posible por lograrlo en esta serie, en que podamos meternos en la audiencia de Jesús, tratar de ser la audiencia de Jesús en el tiempo de Jesús. A eso se le llama el contexto cultural, el contexto histórico. Jesús no les estaba hablando a gente en el siglo XXI en Estados Unidos como los que estamos ahorita. Les estaba hablando a gente judía, a gente quienes escuchaban esta palabra bienaventurados e inmediatamente lo relacionaban con la palabra hebrea ashré, aunque ese sermón se cree que fue dicho en arameo, porque Jesús era el idioma más popular en ese entonces, el que todos podían entender. Si Cristo hubiera venido en ese tiempo, seguramente hubiera hablado inglés, ¿verdad? O español. Pero llegó en aquel tiempo y la lengua más popular en ese entonces era el arameo, era el griego, era el hebreo. Y cuando Jesús decía bienaventurados, ellos lo conectaban con la palabra ashré. Y esta palabra significa feliz. Ashré es feliz. Y esta palabra comunica básicamente la prosperidad, comunica felicidad. Pero esa prosperidad y esa felicidad que experimentan los que son favorecidos, los que son bendecidos por alguien superior. Por ejemplo, yo tratando de meterme en el tiempo de Jesús, como si yo fuera alguien de la audiencia de Jesús, cuando yo escucharía esta palabra, bienaventurados, mi mente inmediatamente se iría hacia el Salmo 1. El Salmo 1, que era tan popular para los judíos, seguramente tú lo conoces, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, ahí está la prosperidad, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué? ¿Por qué digo prosperidad? Yo sé que esa palabra a algunos les causa así como que, bueno, es que existe, ¿verdad? Existe la prosperidad. Ahí está aquel quien no anduvo en consejo de malos, aquel quien no anduvo en camino de pecadores, aquel quien no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Se entiende lo que es un escarnecedor? Un escarnecedor en el Antiguo Testamento es aquel quien habla con su boca cosas malvadas sobre otros.
se sienta para hacer escarnio. Son aquellos, para que me entienda, quienes después de la reunión el domingo se sientan en la mesa y se comen al pastor, se comen a la esposa del pastor, se comen a los líderes, se comen al hermanito, se comen a todos de postre, ¿verdad? Ese es un escarnecedor. Y cuidado con que alguien caiga en pecado o alguien X, porque le dan duro, ¿no? Bueno, aquel quien no se ha sentado en silla de escarnecedores, es decir, como dice el Nuevo Testamento, con los tales ni aún comáis, no tengas nada que ver con ellos. Bueno, aquel quien hace eso y lo sustituye, porque no nada más se trata de quitarnos cosas, sino de quitarnos cosas y personas tóxicas, entiéndase, pecadores, escarnecedores. Y no estoy hablando de que te juntes solamente con cristianos. Si te vas a juntar con alguien quien no conoce a Cristo, pues es para hablarle de Cristo, ¿no? ¿Para qué más? Pero cuando nosotros nos quitamos eso, lo sustituimos, ¿por qué? Versículo 2, por la ley de Jehová. En ella está mi delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y en ella no solamente, me encanta leer la palabra, sino que ya la leí, ahora la medito. Y no nada más en la mañana, sino de día y de noche. Entonces viene la prosperidad de parte de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Claro, ¿por qué? Porque como meditas en la ley de Jehová, todo lo que tú haces, las decisiones que tú tomas, las filtras por la palabra. Y dices, ¿tomaré ese trabajo o no tomaré ese trabajo? Pues sí, la paga está muy buena, pero voy a tener que hacer cosas chuecas, porque resulta que el patrón le gustan ese tipo de negocios y me dice, mira, tú nomás hazte de la vista gorda, tú nomás deja pasar al camión y tú no te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Y tú lo filtras en la palabra y dice, ok, sí es mi jefe, pero dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades. Sí, pero también dice, sométanse en el Señor. Y lo que me dice no concuerda con la palabra, así que, jefe, no puedo hacer lo que usted me dice, porque transgrede la palabra. Dice, no, pues llégale. Bueno, pues gracias, bye, adiós. Eso es aquel quien medita en la ley de Jehová, de día y de noche la pone en práctica, todo lo que hace le va bien. Y está la palabra, José, quien era llevado fue vendido por sus hermanos, circunstancialmente llegó a la casa de Potifar y Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque se deleitaba en la ley de Jehová, porque era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Dios lo hacía prosperar en todo lo que hacía, y bueno, subió y subió y subió, y ya todos sabemos la historia de este José. A lo que voy es de que cuando la gente oía bienaventurado, pensaba en esta prosperidad, en esta bendición, en esta satisfacción que viene cuando somos bendecidos por Dios. En nuestro contexto, la palabra bienaventurado básicamente está obsoleta. O sea, tú no escuchas muy a menudo fuera del ambiente de la iglesia la palabra bienaventurado, ¿verdad que no? Muy raro. En su lugar, la palabra más común sería la palabra feliz, que viene del griego Macarios. Si alguien aquí se llama Macario, bueno, tu nombre significa feliz. Y más vale que siempre andes con una sonrisa en tu boca, ¿verdad? El diccionario bíblico Holman añade lo siguiente en cuanto a la palabra bienaventurado, esta palabra que estamos observando. Dice así, feliz tal vez no es la mejor manera de traducir el término Macarios, ya que el uso moderno lo ha devaluado espiritualmente. La idea es un estado dichoso y afortunado basado en las condiciones divinas y no en las circunstancias mundanas. Por eso tenemos que explicar tanto al respecto, porque cuando tú dices felicidad, puede cualquiera interpretarlo. Alguien quien es adicto a la heroína puede decir, no, pues felicidad es estar bien pacheco, ¿no? Bien pasado, ¿no? Alguien quien se deleita en X cosa fuera de Cristo va a identificar felicidad con eso, pero felicidad, esta palabra que Jesús dijo, tiene que ver con condiciones divinas, una dicha afortunada basada en condiciones divinas y no en circunstancias mundanas, terrenales. Y para entenderlo mejor, esta palabra bienaventurados es una descripción. Esta palabra usada aquí no es una promesa, es decir, no está diciendo que está prometiendo felicidad, sino que está describiendo la condición del discípulo. En otras palabras, podríamos decirlo así: ya son felices los pobres en espíritu, ya son felices los que lloran, ya son felices los mansos, y así sucesivamente. Y esto prueba que la felicidad del reino de Dios es opuesta a la felicidad del mundo, es contraria a la del mundo. Por ejemplo, Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:27 acerca de la paz. Les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué dijo después? Yo no os la doy como el mundo la da. Todo lo que Cristo da
la paz, la felicidad, el gozo, todo lo que Cristo da es así, no es como el mundo lo da, es opuesto a como el mundo lo da, o como el mundo lo ofrece, es mejor dicha esa palabra. El mundo hace creer al hombre que cuando tenga X cosa, X persona, X posición, entonces será feliz. Tú escuchas a personas del mundo, por supuesto, decir, si tan solo tuviera ese auto sería feliz. Y entra a la agencia de autos, nomás va a ver, supuestamente, pero cuidado que no tenga buen crédito, o más o menos porque sale manejando. Y aunque se llevó el carro que el vendedor le hizo creer que era el más bonito, cuando sale de la agencia, así sin querer ve otro carro, más bonito, más equipado, más de otro color, y ay, ya se le acabó la felicidad, ¿no? El mundo dice así, si tan solo tuviera ese auto sería feliz. Tienes un Ford y quieres un Toyota. Después tienes un Toyota y quieres un Acura. Después tienes un BMW y luego quieres un Tesla y ya después ya quieres andar en avión, ¿no? O sea, no hay límites, no hay límites. Y hay hasta Rolls Royce de oro, o sea, no hay límites. En Dubái hay jeques que tienen autos de oro, literal. ¿Por qué? Porque no hay límite para lo que el mundo espera como que lo va a hacer feliz. Hay gente quien no se va tan arriba, ¿verdad? Dice, si tan solo me casara sería feliz. Hay gente que piensa así. Y los que son casados dicen amén, ¿verdad? No sé por qué se rieron, pero bueno. Pero después se casan y se dan cuenta que no era la felicidad per se en el matrimonio o en la pareja, en la persona. Hay algunos quienes dicen, si tan solo me ascendieran en el trabajo, entonces sería feliz, y te ascienden. Y te das cuenta que es mayor responsabilidad. Y ahora tienes que llegar más temprano, te tienes que ir más tarde y te ponen muchísima presión y todo esto y dices, no, creo que estaba mejor antes. O no, estoy muy estresado. Oye, pues ¿no se suponía que ibas a ser feliz cuando tuvieras ese trabajo? Bueno, eso es lo que el mundo le hace creer al hombre, que la felicidad la vas a alcanzar cuando tengas tal cosa o cuando tengas tal persona. Pero Cristo les dice a los ciudadanos de su reino, ustedes ya son felices. ¿Hay algún ciudadano del reino de Dios a tu lado? Dile, tú ya eres feliz. Dile. Tú también, dile. El mundo promete felicidad y nunca realmente la da. Y de hecho lo que da no es felicidad, sino es solamente como un espejismo, pero no es realmente la felicidad. Sin embargo, Cristo da la felicidad para no quitarla. La verdadera felicidad no depende de las circunstancias, decía el diccionario Holman, y me gustó mucho. No depende de circunstancias mundanas. Algunos dicen, estoy menos feliz el día de hoy, estoy blue, ¿verdad? Estoy agüitado, estoy deprimido. ¿Por qué? Porque no salió el sol. Se da. O sea, hay una tasa más alta de suicidio en países en donde sale menos el sol, o en lugares en donde sale menos el sol. Y sí hay un rollo ahí químico que juega un papel, pero en los discípulos eso no nos afecta a nosotros, porque nuestra felicidad no depende de las circunstancias, sino del dador de la felicidad, que es Cristo mismo, que es Dios mismo. Y Dios no cambia, por lo tanto nuestra felicidad no varía. No debería de ser nuestro estado de ánimo como la montaña rusa. Hoy estoy aquí arriba, mañana a lo mejor voy a estar abajo, y así, ¿no? Nosotros tenemos la felicidad que Cristo da, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso nuestra felicidad no cambia, porque no depende de las circunstancias, sino del dador de la felicidad, que es inmutable, que no cambia. Los ciudadanos del reino de Dios ya somos felices, ya somos bendecidos. No es como que, ay, si Dios me bendijera. Dios ya nos bendijo. ¿No dice la palabra en Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y tú, Señor, bendíceme. Y Dios ha de decir, ya te bendije. En Cristo estás bendecido, en Cristo estás feliz, en Cristo estás pleno. Y desde esa felicidad representamos este valor de nuestro carácter, que es la pobreza en espíritu. No lo olvides, ya somos felices y somos ciudadanos del reino. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo sí soy ciudadano, pero no soy feliz. Ok, a lo mejor no eres. Ups, ¿verdad? O a lo mejor sí eres, pero estás tan en la carne que hiciste un lado el reino de los cielos y te quieres meter en el reino de las tinieblas, pero sabes que ya no encajas ahí porque ya no eres de ahí. Desde esa felicidad nosotros
representamos el valor que vamos a ver hoy, el valor del carácter, que es la pobreza en espíritu. Y es lo que dice la segunda parte del versículo 3, decía bienaventurados, y luego dice los pobres en espíritu. La pregunta aquí es, ¿a qué pobreza se refiere? ¿Se refiere a una pobreza material o a una pobreza espiritual? El problema con el mundo es que está limitado a lo material. Ese es el gran problema del mundo. Pequeño, ¿verdad? Está limitado a lo material. Por más que el mundo te ofrezca grandeza, pues es riqueza terrenal. Por más que te ofrezca fama, es fama terrenal que va a pasar. Toda esa fama, toda esa gloria, toda esa riqueza que el mundo ofrece es efímera, es pasajera, es terrenal. Por eso la palabra pobreza la limita a ausencia de cosas materiales. Cuando el mundo escucha la palabra pobre, dice, alguien quien no tiene cosas materiales, alguien quien carece de cosas materiales. De hecho, yo me hice un ejercicio e hice una búsqueda del tema pobreza en Google. Y bueno, me arrojó este resultado. Este fue el primer resultado con el que me encontré. Dice, en Estados Unidos el ingreso medio en un hogar de 4 personas es de $91,000. Sin embargo, utilizando la medida oficial de pobreza basada en los ingresos antes de pagar impuestos y las necesidades nutricionales, las familias de 4 miembros en situación de pobreza tienen un ingreso familiar de menos de $24,300 al año. O sea, igual si no me entendiste no pasa nada. Lo único que te quiero decir es que el mundo relaciona pobreza con $24,000 al año aquí en Estados Unidos, o con una cantidad de dinero. Ahora, no ignoramos que un gran porcentaje de la audiencia de Jesús, acuérdate que estamos tratando de meternos en la audiencia de Jesús, un gran porcentaje de esa audiencia de Jesús era gente de bajos recursos. Eso no lo podemos negar. En Israel, en tiempos de Jesús, los piadosos, la gente que buscaba a Dios, en su mayoría eran personas pobres materialmente. Y eso como que no ha cambiado mucho el día de hoy, ¿no? Y eran maltratados por los ricos mundanos, por quienes tenían muchas posesiones, eran menospreciados y le decían, ay, quítate, naco, ¿verdad? Quítate, ahora chairo es la palabra que usan, ¿no? Quítate, chairo. Como que no ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Ahora, tampoco ignoramos que un rico, una persona quien tiene muchas posesiones económicas, es menos receptivo al evangelio. Es menos receptivo al evangelio un rico. Eso es una realidad. Lo era en tiempos de Jesús y lo es hoy en día. De hecho, la palabra nos registra de un joven quien se acercó a Jesús. La palabra dice que era un joven rico en el evangelio de Lucas. Se acercó a Jesús y dice la palabra que doblando nomás una rodilla, así como algunos nomás levantan una mano en la adoración, ¿no? Y la de perchero, me encanta esa. Los que vinieron al congreso de alabanza saben de qué le estoy hablando. O quienes cierran tus ojos y nomás cierran uno, ¿no? Bueno, este joven nomás dobló una rodilla y llegó ante Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tú sabes, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, pues sí. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Antes le dio otros requisitos, ¿no? Los cuales él decía que cumplía a la perfección. Y Jesús, yendo siempre al hueso, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir. Si tú piensas que la palabra de Dios es como un cotonete, un Q-tip que te rascas y ay, qué rico. No, la palabra de Dios es una espada. Y generalmente cuando venimos a escuchar la palabra nos vamos a sentir incómodos, como que, ay, me llegó ahí, ¿no? Bueno, de eso se trata. Ese es el propósito de la palabra. Si tú quieres que te rasquen, vete con un psicólogo, te acuestes ahí en el diván y todo, ¿no? Y te va a ayudar. Pero acá nosotros tenemos la palabra de Dios, que es útil para enseñar, es útil para redarguir, para exhortar, y que tiene ese propósito de incomodarnos para que podamos cambiar. Entonces Jesús va al hueso y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces dice la palabra que aquel joven dijo, voy a buscar en Google otra iglesia mejor, ¿no? Bye. Una en donde me digan que soy campeón, donde me digan que voy a conquistar fronteras y todo este rollo, ¿no? El Señor lo confrontó con su pecado, que era idolatría. Entonces abandonó a Jesús. Dice el versículo 24 de Lucas 18, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente, no dijo cuán imposible, dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, acuérdate de qué estamos hablando, del reino de los cielos, del reino de Dios. Y Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahí está.
Estoy hablándote de la pobreza material. Sin embargo, aunque la audiencia de Jesús en su mayoría era gente de bajos recursos, aunque Jesús dijo que difícilmente entrarían al reino de los cielos quienes tienen riquezas, a pesar de eso, Jesús no se estaba refiriendo a pobreza material. En la mente de la mayoría que escuchaba a Jesús, ni de sus discípulos, estaba la pobreza material, sino estaba la pobreza espiritual. Ellos lo entendían. A nosotros se nos tiene que explicar, pero ellos lo entendían, porque estaban allí dispuestos a escuchar. En la mente de Jesús estaba algo que no debemos de perder de vista, y lo expresó dentro de este mismo sermón, en el versículo 20 del capítulo 5. Si estás ahí en el capítulo 5, veamos el versículo 20 para que captemos mejor el sentido de a qué se refería Jesús con pobreza espiritual. A lo mejor no te queda muy claro y dices, ¿cómo que pobreza espiritual? Vamos a verlo, dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Ellos eran todo lo opuesto a pobreza espiritual. Escribas y fariseos eran, pues curiosamente, porque representaban mucha espiritualidad, mucha religiosidad, pero eran todo lo opuesto a pobreza espiritual. Según ellos, eran ricos espiritualmente. A un rico tú ofrécele $20 y te va a decir, o sea, 20 a mí, por favor, para nada, ¿no? O sea, vete con tu limón a otro lado, nada que ver, me tapo un ojo y me tapo el otro, nada que ver. Así te va a decir un rico. Sin embargo, alguien quien está en calidad de mendigo y pidiendo dinero, le das $20 y hasta los zapatos te besa, ¿no? Hasta los pies te besa. Espiritualmente esos eran los fariseos. O sea, ¿yo qué? Si yo ayuno, si yo oro, si yo hago esto y yo hago aquello, ¿a mí tú qué me vas a venir a decir a mí? Ellos, según ellos, no tenían necesidad de Cristo. No lo necesitaban. Así como una iglesia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, quienes decían, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús les dijo, tú eres un desnudo, eres un ciego, eres un pobre. Eso está en Apocalipsis 3:17, yo estoy hablando de la iglesia en la Odisea. Los ciudadanos del reino ya somos pobres espiritualmente, ya lo somos. Ya somos bienaventurados y ya somos pobres espiritualmente. Se supone que ya lo somos. De otra forma, si no fuéramos pobres espiritualmente, no habríamos entrado al reino de los cielos. Si ya somos discípulos, estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y lo logramos, o sea, por así decirlo, por usar una palabra, entramos al reino de los cielos. ¿Por qué? A causa de esa pobreza espiritual. La pobreza espiritual es esencial en la vida del discípulo. Es esencial, tanto para entrar al reino como para estar en el reino. Para entrar en el reino tuvimos que reconocernos pobres espiritualmente. Tuvimos que reconocernos necesitados. Tú vas con una persona quien sales a la calle y le dices, oye, ¿sabías que necesitas arrepentirte de tus pecados? Y te va a decir, ¿yo? ¿Arrepentirme de qué? Si yo no soy mala persona, ¿sí o no? O sea, mira al Chapo, o sea, por favor, ¿no? O al que hizo la matanza ya en El Paso, ¿no? O sea, digo yo, pues yo nada más me echo mis chelas el fin de semana y uno que otro churrito por ahí, pues no me meto con nadie, ¿verdad? O sea, ese es el juicio que cada persona va a tener de sí misma. Siempre dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. O sea, ahí soy buena persona, ahí la llevo, le echo ganas. Sin embargo, para entrar al reino de Dios, tienes que reconocerte pecador. Tienes que reconocerte pobre espiritualmente y decir, a ver, ¿cuál es el estándar? No, mira, mijo, el estándar no es el Chapo, el estándar es Jesucristo. Entonces es cuando dice, Jesucristo. No, pues sí, me quedo muy corto. Ok, arrepiéntete. De eso se trata presentar el evangelio. Es exaltar a Cristo de tal modo que la persona se vea pobre espiritualmente para que pueda recibir el regalo de la vida eterna. A veces fallamos en eso y le decimos, mira, te voy a dar mi testimonio. Y empiezas, ¿verdad? Yo era esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y te gozas, ¿no? Y te deleitas. No, sí, mira, nos íbamos allá y por allá. Y se deleita, ¿no? Y después ya me hice cristiano. Y ahora voy a la iglesia todos los viernes, los domingos, así. Y está padre, ¿no? Te invito. Pero se accede al reino reconociéndonos pobres
espiritualmente. Esto es, incapaces de proveernos nosotros mismos el perdón por nuestros pecados. Eso es ser pobre espiritualmente, decir, yo mismo no me puedo ayudar. No hay veladora que pueda aprender, es más, ni yéndome de rodillas hasta quién sabe dónde puedo llegar a ser salvo, sino es a través de lo que Cristo ya hizo. Yo descanso en lo que Cristo ya hizo porque yo no puedo ayudarme a mí mismo. Y Jesús transmitió esto por medio de una palabra. Acompáñame a Lucas capítulo 18, versículo 9, Lucas 18, 9. Desde el 9 hasta el 14, nos vamos a ir deteniendo un poquito. Dice, ¿a quiénes iba dirigida la parábola? Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto es lo que acabo de decir, ¿no? Yo necesito arrepentirme, no, ¿de qué? Yo soy buena persona. Bueno, a esos quienes no solamente se confiaban en sí mismos, sino que además menospreciaban a los otros. Eso es el común denominador de aquellos quienes confían en su propia justicia, quienes confían en su propia piedad y dicen, no, es que yo oro mucho, yo no necesito de nadie, yo oro, el Señor y yo, Dios y yo. Ese es el común denominador, que menosprecian a los demás. Yo no soy como toda esa bola de borregos que van allá a casa de oración el viernes a las 7:30. Yo soy un águila, un caballero águila, soy un jaguar emplumado, ¿verdad? Dicen, yo solo, yo vuelo en las alturas como las águilas, no ando ahí con los pollos abajo. Bueno, eso pasa normalmente. Y lo estoy hablando, suena chistoso, pero de que los hay, los hay. Hay quienes nos consideran a nosotros gente mediocre, gente débil, porque necesitamos estar en la comunión con los hermanos y sujetos a un pastor en una congregación. Y algunos que dicen, no, yo no necesito nada de eso. Bueno, a esto sí iba dirigida la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, de los escribas y los fariseos, y aquí está el fariseo. Y el otro era un publicano, un recaudador de impuestos, la peor persona que te podías imaginar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, pues no necesitaba a Dios, ¿verdad? Oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Empezó a hacer alarde de todas sus obras religiosoides, ¿no? Y así es el rico espiritual. El rico espiritual confía en sus propias obras y se jacta de ellas. ¿Alguna vez ha tocado exhortar a algún hermano y decirle, oye hermano, mira, lo que estás haciendo va en contra de la palabra? No, pero si yo oro, yo busco a Dios, yo escucho 100,000 predicaciones de Chuy Olivares al día, y empieza a sacar todo su repertorio, cual buen fariseo, ¿no? El contraste en esta parábola es el pobre en espíritu. Esa es una parábola de contraste, dice el versículo 13. Más el publicano, ese, quien decía él, ni aún como ese, estando lejos, el otro estaba de pie al frente, alzando la voz para que lo oyeran los demás y dijera, ayuno 2 veces a la semana, y los que estaban ahí, wow, doy diezmos de todo lo que gano, wow, ¿no? Bueno, ese estaba lejos. Él no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Eso es lo que decía él. Jesús dice en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo te pregunto a ti, ¿eres ciudadano del reino de Dios? Solo lo eres si al ver al único y santo Dios te reconociste como pobre espiritualmente, si te reconociste pecador, si viste todas tus justicias como trapos de inmundicia, como lo dice Isaías 64:6, y cuando viste todas tus justicias así como trapo de inmundicia, clamaste así como el publicano, diciendo, sé propicio a mí pecador. Solo eres ciudadano del reino cuando sales de la multitud, así como el ciego Bartimeo, y dices, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La pobreza en espíritu es esencial en el carácter de los que están en el reino de Dios. Es decir, no solo fue esencial para entrar al reino, sino es esencial
para quienes estamos en el reino, continúa, es algo que continúa en nosotros, es una cualidad, es una característica, es parte de nuestro carácter. Eso es para entrar al reino de Dios, pero continúa. La palabra pobre en el original describe a un mendigo. Un mendigo es aquel quien no posee nada, aquel quien ni aún tiene el sustento para sus necesidades básicas. A lo mejor tú dices, no, pues yo sí ando ahí por los 24 al año, yo sí soy pobre, pero bien que tienes pues, ahí para tus tortillitas con frijolitos, tienes un carro y dices, no, soy bien pobre, mira mi carro, es un Toyota del 94. Tú, no, wow, ay, pobrecito, ¿no? No, un pobre, un mendigo, es aquel quien no sabe qué es lo que va a comer el día de mañana. Es aquel quien no sabe en dónde va a dormir, no sabe abajo de qué puente va a dormir, no sabe qué va a hacer de su vida. Un mendigo por lo general está en el suelo, siempre los vas a ver en el suelo. Por lo general están afuera de los templos. Cuando pensamos en nuestros países y ibas a acercarte a algún templo, siempre ahí afuera del templo había mendigos en el piso pidiendo una limosnita. ¿Por qué? Porque el mendigo no se puede satisfacer a sí mismo, no puede suplir sus propias necesidades. El mendigo te ve de abajo hacia arriba y estira la mano pidiendo ayuda, diciendo, por favor, ayúdeme. Esta palabra, mendigo, va más allá de la posición ahí en el piso, se enfoca más bien en la actitud, Y eso es lo que la palabra espíritu con E minúscula, porque dice pobres en espíritu, ese espíritu con E minúscula, porque espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, esa palabra es la palabra neumati, espíritu con E minúscula, y significa el elemento sensible del hombre. Es aquello por lo que percibe, aquello por lo que reflexiona, aquello que siente, aquello que desea. Ese es el espíritu en nosotros, la parte interna de nosotros. Pobre en espíritu, entonces, es una actitud que comunica, ayúdame, porque yo solo no puedo. Eso es un pobre en espíritu. Ahora, para la mente no regenerada, para los del mundo, esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Cómo que pobre en espíritu? Es inconcebible que una persona con esa actitud de ayúdame porque yo solo no puedo, pueda ser feliz, ¿sí o no? Ahora piénsalo con tu mente carnal. ¿Cómo alguien quien está pidiendo ayuda y no puede ayudarse a sí mismo y ayúdame, puede ser feliz? No checa. Por eso tenemos que discernir las cosas espirituales con el espíritu. Es algo detestable incluso para quien no conoce al Señor. Tú has oído cosas así como esas. A mí no me gusta pedirle ningún favor a nadie. A mí no me gusta deberle nada a nadie. Yo solo puedo. Bueno, eso es puro orgullo. Tampoco se percibe a un ciudadano del reino quien diga ser autosuficiente. ¿Se entiende lo que es eso? Autosuficiente, o sea, es que yo mismo me suplo mis necesidades, no necesito de nadie. Quien no necesita a sus hermanos, es algo incoherente. Alguien quien dice, yo soy ciudadano del reino, pero no necesito a ninguno de mis hermanos. Yo solo, Dios y yo. No funciona así. Es contradictorio. La palabra de Dios relaciona a la iglesia con un cuerpo. A ver, córtate la mano y solita tú, ¿no? ¿Qué le pasa a la mano separada del cuerpo? La palabra relaciona a la iglesia de Cristo con un cuerpo, relaciona a la iglesia de Cristo con un redil en donde hay muchas ovejas, relaciona a la iglesia de Cristo con una familia en donde hay hermanos, en donde hay madres, dice la palabra de esta forma. Ahora, pobreza espiritual es un rasgo del carácter del ciudadano del reino de Dios. Espero haber logrado el objetivo de transmitirte eso. No tiene nada que ver con el temperamento, tiene todo que ver con el carácter. El temperamento dijimos que son rasgos de conducta que vienen de en nuestros genes, pero el carácter tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Ahí es en donde nosotros estamos siendo formados, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, en el redil del buen pastor. Ahí, ese es nuestro entorno, esa es nuestra cultura. Por eso tenemos una manera particular de hablar. Sería rarísimo que escuches palabras altisonantes en medio de nosotros. El apóstol Pablo diga, tales cosas ni aún se nombren entre ustedes. O sea, que no palabras obscenas, truanerías, ese tipo de cosas no deben de estar entre ustedes, ¿verdad? No deben. A veces pasa, ¿verdad? Dice uno que es ovejita, pero
le salen sapos y culebras por la boca y dices tú, órale, ¿qué clase de ovejita será esa, no? Okay. Nuestro ambiente y nuestro entorno ha cambiado. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ocurrió algo, hermanos. Pasamos de muerte a vida, ahí nomás. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos trasladados de un reino a otro reino. Nuestro medio ambiente cambió, nuestra cultura cambió, nuestro entorno espiritual también cambió. Ahora nuestro temperamento queda sujeto al carácter de Cristo en nosotros. Tú dices, no, bueno, es que yo soy muy callado, por eso yo no saludo a nadie. Ok, ese es tu temperamento, bien, pero ahora el carácter de Cristo está en ti. Y tu temperamento se debe de sujetar al carácter de Cristo que está en su palabra. Es que no puedo. No, tú en tus fuerzas, en tu temperamento no puedes. Pero cuando Cristo vive en ti, cuando estás lleno del Espíritu, entonces tu temperamento empieza a menguar y Cristo empieza a salir. Y dices, órale, ¿qué le pasó al brother? Era bien callado, ¿no? Pues lo único es que está siendo más santo cada vez más parecido a Cristo. Y por eso su temperamento cada vez se va haciendo más chiquito y sale el carácter de Cristo. La pregunta aquí es, ¿cómo es el carácter de Cristo? No es un cliché que decimos, no, sí, el carácter de Cristo en mí. ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Sabes que ya desarrollamos una serie con base en Filipenses capítulo 2 que describe el carácter de Cristo? Dice, haya pues en vosotros ese sentir. Dijimos que sentir no es un sentimiento, sino es una actitud, es el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Eso es el carácter de Cristo. Se humilló, se hizo como uno de nosotros y estando en la forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el carácter de Cristo. Tiene todo que ver con la humildad, ¿no? La pobreza en espíritu se manifiesta en disposición para renunciar a todo lo que se posee. ¿Qué posees tú, hermano? ¿Qué posees? ¿Un doctorado? ¿Una maestría? ¿Una carrera? ¿Una trayectoria larga en los negocios? ¿Qué es lo que posees? ¿Qué es lo más precioso que tienes? Bueno, Jesús dijo, todo el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. O sea, todo eso que tú que tienes así como tu gran tesoro, como aquel joven rico, tienes que estar dispuesto a renunciar a eso para quedar en calidad de mendigo, para quedar en calidad de pobre y decir, ok, ya no tengo nada, ahora sí, Señor, te recibo. Tal y como lo hizo el apóstol Pablo. Es decir, la Biblia no habla de cosas que no se puedan hacer. Hay quienes dicen, no, bueno, eso era Jesús, pero yo no puedo. O sea, es como diciendo, todo eso es un cuento de hadas. Son cosas que no se pueden lograr. Tienes toda la razón, mi querido mundano. Un mundano no lo puede hacer. Necesita al Espíritu Santo morando en él. Necesita Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, allí, en él. Y desde la vida en el Espíritu, desde nuestra nueva naturaleza, entonces podemos renunciar a todo lo que poseemos. Tal y como lo hizo el apóstol Pablo, porque sí se puede. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y no estaba hablando de una manera poética, como a veces nosotros cantamos, ¿no? Ay, sí, Señor, renuncio a todo lo que tengo. Y cantamos, la. Y después salimos y nos aferramos a lo que tenemos, ¿no? Dice, no, era canción nomás, Señor, no era en serio. Dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Y mira, el apóstol Pablo no era cualquiera, era un fariseo de fariseos. Como ese que estaba en el templo, pero más tremendo. Era un hombre con educación, un políglota, quien hablaba muchos idiomas, quien había estudiado en la mejor universidad, a los pies de Gamaliel, ahí nomás. Era por un lado judío, era griego, tenía doble nacionalidad, o sea, era una eminencia. Y él dijo, todo eso lo estimo como pérdida, renuncié a todo eso, por amor del cual lo he perdido todo. Y no solamente lo perdí, porque hay algunos quienes renuncian a cosas y después voltean atrás y dicen, ay, ¿te acuerdas, vieja, cuando era bien tranza y nos íbamos a Acapulco de vacaciones? Bien, ¿qué tiempo es aquello, verdad, mi amor? Sí.
Ahora pues no salimos aquí de San Antonio nomás, ¿no? O a Galveston, hasta ahí, porque somos cristianos, ¿verdad? No, pues sí. No, Pablo no volteaba con añoranza hacia lo que había hecho, sino él decía, todo eso lo tengo como basura. Investígale en el original qué significa eso, para ganar a Cristo. Pobreza espiritual es depender en todo del Señor, depender en todo del Señor, aún teniendo los recursos. Y ahí es en donde está el problema, que a veces tenemos los recursos y cuando tenemos los recursos nos cuesta tanto depender del Señor. Es más fácil para nosotros depender del Señor cuando no tenemos recursos. Cuando tu salud está perdida, entonces sí, ay Señor, nos acordamos del Señor. Pero cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando todo nos va bien, pues ya no alcancé a ir a la iglesia. Bueno, pues ahí veo la transmisión, ¿verdad? Luego, pero que no te dé una sacudidita el Señor, porque entonces sí vienes corriendo, ¿verdad? Señor, ayúdame. Pero pobreza espiritual es depender en todo del Señor, aun cuando tenemos los recursos. Es hacer a un lado nuestros recursos para confiar en los recursos de Dios. Es obediencia total, es sumisión total a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso es pobreza espiritual, aunque no lo entendamos. Porque hay veces que estamos ante una situación y la palabra de Dios dice una cosa, pero yo tengo otro recurso y se ve que va a funcionar. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Qué es lo que tomamos para que guíe nuestra vida? ¿La palabra de Dios o mi opinión? Entonces, es que lo que yo digo suena más lógico. Sí, pero nosotros no nos guiamos por la lógica, nos guiamos por la palabra de Dios. Entonces, es que si le hago así como dice la palabra, no la voy a pasar bien. ¿Y quién dijo que la vida es un picnic? O sea, el Señor no dijo, en el mundo la pasarán todo el tiempo de vacaciones, todos los días serán viernes. No, en el mundo tendréis aflicción. Sí, así dice, hermano. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Ustedes son ciudadanos de otro reino, no les afectan las circunstancias. Ahora, espero haber logrado comunicar que el texto no dice, quien sea pobre en espíritu será feliz. Dice, quien es pobre en espíritu está disfrutando de verdadera felicidad. Espero haberte logrado comunicar eso. La pregunta es, ¿por qué el pobre en espíritu ya está disfrutando de verdadera felicidad? ¿Por qué? Dice el texto, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, allí está la razón, ahí está la causa. Dice, ¿por qué? Esa palabra por qué indica la causa, es una conjunción que indica la causa, indica el motivo. El motivo de la verdadera felicidad en el reino de los cielos es el reino de los cielos. ¿Qué tal? En el reino de los cielos, el motivo, la causa de la verdadera felicidad es el reino de los cielos. Así de simple, ¿no? Y solamente los pobres en espíritu lo están disfrutando en presente continuo. El reino de los cielos, para hablarte un poquito más a profundidad de esto, el reino de los cielos se va a disfrutar en plenitud cuando Cristo gobierne literalmente sobre una nueva tierra, con nuevos cielos, en donde ya no va a existir Satanás. Qué padre, ¿no? Yo quiero estar ahí. ¿Quieres estar ahí? Ahí vas a estar. En donde ya no habrá pecado. Satanás ya va a haber sido arrojado al lago de fuego, ya no va a haber pecado, ya no va a haber tentaciones, ya vamos a estar siendo gobernados literalmente por Cristo. Pero el reino de los cielos es una realidad presente. Eso es algo que vendrá en el futuro. Se va a disfrutar a plenitud, pero en el presente también es una realidad del reino de los cielos. Vamos a recordar lo que el reino de los cielos o reino de Dios significa. Es una definición que te di en la enseñanza anterior y la anterior. El reino de los cielos es la esfera donde los súbditos se sujetan voluntariamente a la autoridad divina. Eso es el reino de los cielos, el reino de Dios. Es en donde los súbditos, no los campeones, no los grandes eminencias, sino los súbditos. O te lo digo de una manera más bíblica, los siervos. Eso es ser un siervo. Alguien quien está sujeto a su Señor. Los súbditos, los siervos, en el reino de Dios se sujetan voluntariamente. Es decir, Dios no obliga a nadie a ser su siervo. En el reino de Dios las cosas no funcionan por imposición, sino por voluntad. Es voluntario este asunto, hermano.
Si tú te sientes obligado para venir, difícilmente vas a recibir algo, porque esto es voluntario. Y nosotros como iglesia trabajamos con quienes voluntariamente se sujetan a Cristo. De otra forma, ¿cómo te ayudo? O sea, igual ahí te veo de lejos. Pero no esperes avanzar mucho, porque esto es algo voluntario. Y en el reino de Dios los súbditos se sujetan voluntariamente a la autoridad divina. La pregunta aquí es, ¿esto no te parece opuesto a la filosofía del mundo? Para el mundo la felicidad siempre tiene que ver con hacer lo que te da la gana, Hakuna Matata. Ese es el éxito, esa es la felicidad para el mundo, hacer lo que te da la gana. Ya soy mi propio jefe, wow, por fin no tengo que sujetarme a ningún jefe, ni estar sujeto a un horario y ya. Eso para el mundo, eso es éxito, eso es felicidad. La felicidad según el mundo siempre tiene que ver con anarquía, aquí no hay reglas. ¿Cómo se ponen las escuelas, maestras? ¿Verdad? Cuando no está el maestro, los niños, anarquía. No hay maestro, hagamos, y empiezan el tiradero de papeles, ¿verdad? Tiene que ver con autonomía, la felicidad según el mundo, con autonomía, o sea, con yo mismo hacer mi rollo sin necesidad de nadie. Tiene que ver felicidad con cosas simples como romper la dieta. No tengo que estar viendo las calorías, ni cuántas azúcares, ni nada, vamos a romper la dieta. Somos bien felices. Eso es felicidad. Felicidad para el mundo es todos los días son viernes. Es no estar sujeto al horario, ni a cómo me tengo que vestir para ir al trabajo. No, es viernes y sales del trabajo. Tenía un compañero, creo que ya lo he dicho en otras veces, en mi último trabajo, en donde cuando salía el viernes de la puerta tenía como un ritual, y cada vez que salía hacía esto. Y tiraba sus cosas en su carro, ¿no? Ya sabíamos todos, míralo, ahí va. Ya sabíamos, ese era su ritual. Y él, o sea, nadie lo estaba viendo, o sea, él no creía que nadie lo estuviera viendo, nada más que había un vidrio de esos que se ve de afuera para adentro, no de adentro para afuera, ¿no? Y ya todos, mira, ya va a ser la hora de salida, y lo veíamos, ¿no? Bueno, eso es felicidad para el mundo. Todos los días es viernes. Ese momento yo estoy seguro que él lo disfrutaba. En el momento que le decía log out al sistema, ¿no? Ya salí, ya, soy libre. Para el mundo la felicidad, para la mayoría, es no casarse. ¿Para qué nos casamos si nos queremos, verdad, María? Un papelito no hace nada. Esto seguramente también me aceptarías que yo te venda mi casa así, sin papelito, ¿no? Órale, ¿para qué queremos un papelito? Pásale a la casa. Esa es felicidad según el mundo, es disfrutar de privilegios sin responsabilidades. Eso es felicidad según el mundo. Pero lo que produce la verdadera felicidad a los ciudadanos del reino de Dios es que se haga su voluntad como se hace en el cielo. Cuando Jesús, lo vamos a ver más adelante, enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, cuando oren, oren así, toda esta sección. Y llegaba una parte en donde decía, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en los cielos. Eso es lo que tiene que ver con el reino de Dios. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Eso tiene que ver con felicidad para nosotros los ciudadanos del reino de Dios. Es que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Más adelante lo vamos a ver. Antes de que el pecado entrara en el mundo por Adán, nadie se resistía a lo que Dios decía que se hiciera, ¿sí o no? Dios decía, sea la luz, y se hacía la luz. Se separen la tierra del mar, y todo lo que Dios hacía, la voluntad de Dios, todo lo que Él decía que se hiciera, se hacía, y nadie lo cuestionaba, hasta que llegó ¿quién? La serpiente. Dijo, ¿con qué Dios dijo? ¿A poco sí? Empieza, ¿no? Pero el reino de los cielos tiene que ver con obedecer lo que el rey dice que se haga. Ese era el reino de Dios, y ese es el reino de Dios, una realidad de nosotros, obedecer a lo que el Señor dice que se haga. Y mira, para el mundo ser gobernado es un problema. O sea, el mundo quiere tener dominio y gobernar, pero no ser gobernado. Eso es en el mundo, pero en el reino de Dios, ya implícito, está el ser gobernado. Y déjame decirte, ciudadano del reino de los cielos, ser gobernado es un privilegio. No hay ningún amén, pero por fe, ¿verdad? Ser gobernado, dirigido por padres que te aman,
y que desean el bien para ti, es un privilegio. Y no estoy hablando de decirle a todo que sí a tus hijos, no. Hay algunas cosas que sí, otras que no, otras que todavía no, otras que con medida. O sea, eso es ser dirigido, eso es ser gobernado. Si tú eres de los que le dan todo a sus hijos porque yo no lo tuve ahí en el rancho, error. Estás criando delincuentes. Pero ser gobernado por padres que te aman, quienes te desean el bien, es un privilegio. Aquellos quienes no tienen este privilegio de ser gobernados por padres, la Biblia les llama bastardos. Quienes no tienen, no se les puede gobernar, no se les puede dirigir, no se les puede corregir, bastardos les llama la palabra. Suena fuerte, ¿no? Bueno, reclámale a la palabra. Vivir bajo el gobierno de un país que busca el bienestar de sus ciudadanos es un privilegio. Qué fácil es para el mundo quejarse del sistema, ¿verdad? Súper fácil. La pregunta es, ¿ellos se sujetan al sistema? ¿Ellos hacen las cosas? Porque generalmente quienes se quejan son los que no pagan impuestos, son los que hacen sus tranzas, son los que mienten por aquí, mienten por allá y todo esto, generalmente. Pero vivir bajo el gobierno de un país que busca el bienestar de sus ciudadanos es un privilegio. Yo le preguntaría a quienes se quejan del sistema, ¿se habrán leído alguna vez, por lo menos una, la Constitución de este país completa? Digo, para quejarse del sistema hay que conocer la Constitución, ¿no? ¿De qué te estás quejando? No, es que Trump no me gusta. No me gusta cómo se peina y quién sabe qué. Bueno, pero vivir bajo el gobierno de un país que busca el bienestar de sus ciudadanos es un privilegio. ¿Cuánto más ser gobernado por Dios? Es un privilegio. La pregunta aquí para ir concluyendo, ¿estamos disfrutando la verdadera felicidad? Esa es la pregunta, que te la dejo ahí y la dejo tantito para que la medites. No inmediatamente digas amén, piénsalo. ¿Estamos disfrutando de la verdadera felicidad? O quizás estamos experimentando frustración, depresión, amargura, desánimo. ¿Eso es lo que te describe? ¿Qué es lo que te describe mejor? ¿Verdadera felicidad o depresión, amargura, ansiedad, desánimo, depresión? ¿Qué es lo que nos describe mejor? Ahora, una cosa es estar atribulado por causa del evangelio. Eso es una cosa. La palabra denomina a esas tribulaciones como necesarias. Las tribulaciones que vienen por medio del sufrir como cristiano a causa del evangelio son necesarias. Fíjate lo que dice Hechos 14:22. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, digan necesario, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te fijas? Reino de Dios otra vez. Las tribulaciones a causa de la fe, a causa de permanecer firmes en la fe, son necesarias. ¿Sabes por qué? Porque esas tribulaciones nos mantienen con los pies en la tierra, nos mantienen en humildad o pobreza en espíritu. El Señor, hablando de Pablo, ¿verdad? Hace rato que lo mencionábamos, el Pablo decía, pues es que yo 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí un mensajero de Satanás que viene y que me abofetea. Pablo, quien dijo, todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No todo le iba de maravilla. Un mensajero de Satanás venía y le abofeteaba y él le rogaba al Señor y le decía, Señor, quítalo de mí, Señor, te ruego que lo quites. Y el Señor que le decía, mi gracia es suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida? Sé pobre en espíritu. Agradece los varazos que vienen de Dios, porque a veces no está muy agradable. O sea, nos gustaría mejor vivir nuestra vida cristiana así como que soy libre y libre soy, ¿verdad? Y nadie me dice nada. Pero el Señor nos inserta en una iglesia local y dentro de la iglesia pues hay quienes supervisamos que la iglesia funcione bien. Y si alguien anda medio descarriado, pues el Señor nos ha delegado autoridad a los pastores para darle, ¿verdad? Tranquilo, no se me alebre esta ovejita, pues, tranquilo. Y generalmente las ovejitas no lo ven como un privilegio, como una bendición, como, qué lindo ser gobernado, qué lindo ser dirigido, que me digan lo que tengo que cambiar, gloria a Dios. No, lo ven como, no me quiere.
¿Y por qué? ¿Y por qué a mí sí me dice y al otro no le dice? Ay, si la traen conmigo. Ah, se me hace que porque soy morenito. Porque a los güeritos no les dicen nada. Se me hace que porque soy hondureño. Porque aquí a los mexicanos. Y empieza, ¿no? No, o sea. Hasta todos les da a los hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas tribulaciones que pasamos cuando somos corregidos, pues no se sienten muy bonitas, pero son necesarias. El salmista lo dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda a guardar tus estatutos. Todo eso es necesario para que estemos con los pies en la tierra. Y ese aguijón en la carne de Pablo le mantenía con los pies en la tierra. Como que a lo mejor se quería acordar de repente: cuando yo era fariseo, aguijón, órale. Ay, sí, Señor. Por lo cual decía: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que queremos a menudo una vida de poder espiritual, ¿verdad? Queremos ver el poder de Dios, pero no queremos los aguijones, pero no queremos estas tribulaciones que nos llevan al reino de Dios. O sea, no es que vamos a entrar al reino de Dios mientras más somos atribulados, sino tiene que ver con ser atribulado en el reino de Dios, a causa del gobierno de Dios y para el gobierno de Dios. A veces no entendemos, y el Señor le tiene que poner highlight a la enseñanza. Y igual con nuestros hijos, ¿no? Aquellos quienes educamos a nuestros hijos en el temor de Dios y le decimos: hijo, no hagas esto. Ok, lo hace. Hay que ponerle highlight a la enseñanza, ¿verdad? Y mis hijos saben exactamente lo que estoy hablando. Ya viene ahí la reprensión un poquito más fuerte. Y si no, pues otra vez: hijo, no aprendimos, ¿verdad? Ok, pues ya sabes qué hay que hacer, ¿no? Hasta que ya les queda bien claro. Y dicen: la disciplina trae sabiduría. Y dice mi hijo: yo soy bien sabio, papá. Una cosa, esto es lo que estoy diciendo, es ser atribulado por causa del evangelio, y otra cosa es vivir infeliz. Otra cosa muy distinta es vivir insatisfecho. Son dos cosas distintas. Vivir insatisfecho puede ser una señal de no haber entrado en el reino de los cielos por medio del arrepentimiento. Tengo que decirlo, porque hay un número de personas considerable quien dice: yo soy cristiano, pero en realidad no lo son. No lo son, no dan evidencia de serlo. No han nacido de nuevo todavía, no han entrado al reino de Dios. ¿Cómo? Ya dijimos cómo: reconociéndote incapaz de salvarte a ti mismo. Y le dices: ¿por qué dices que eres nacido de nuevo? Porque yo oro mucho. Porque es que yo leo mucho la Biblia. Porque yo sirvo. Porque no ves el arrepentimiento de tus pecados por ningún lado. Entonces tienes que decirlo: arrepiéntete de tus pecados. Por eso vives insatisfecho, por eso vives deprimido, por eso vives amargado, por eso vives ansioso y preocupado, porque no has nacido de nuevo. Porque una vez que te arrepientes de tus pecados, entras al reino de los cielos y empiezas a disfrutar de la verdadera plenitud, de la verdadera felicidad, de la verdadera paz, que no depende de las circunstancias. Y puedes decir así como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Perdí el trabajo, gloria a Dios, el Señor tendrá otro. Los del mundo andarían ya cortándose las venas, ¿verdad? Pero te ven a ti, hijo de Dios, y dices: perdí el trabajo, el Señor tiene algo mejor. Dicen: órale, algo se fumó, ¿no? Algo que le pasa a este cuate, ¿no? Como que no es normal. No somos normal a comparación de este mundo. Estamos locos, dice la palabra. La locura de la predicación nos tiene así. Puede ser señal el vivir insatisfecho de no haber entrado todavía al reino de los cielos. O puede ser señal de haber perdido el gozo de la salvación. Se da. Algunos quienes son creyentes, teniendo frente a ellos la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera paz, le dan la espalda y deciden ir en pos de aquello que les hace sufrir, porque a veces hacerte la víctima es bien padre. A veces decir: nadie me quiere, te tiras al suelo para que te levanten, y esa sensación está padre, pero ¿sabes qué? Eso es incredulidad, porque estás depositando tu confianza en el hombre, en el ánimo que te pueda dar tu compadre que está igual o peor que tú. Ahí depositas tu confianza y no en Dios. Es simplemente voltearte y encontrarte con Dios, volver de nuevo al reino de Dios. Señor, tú hablas, yo oigo,
y obedezco. Hablas, oigo, obedezco. Hablas, oigo, obedezco. Y así te mantienes en esta vida de plenitud. Puede ser el estar insatisfecho, haber perdido el gozo de la salvación a causa del pecado. ¿Qué nos hace perder el gozo de la salvación? ¿O qué es lo que corta la comunión con Dios, para decirlo todavía más bíblicamente? El pecado. Eso es lo que corta la comunión con Dios. En algún punto le abrimos la puerta al pecado y el pecado empieza a hacer su chamba, empieza a causar estragos. El problema es de que difícilmente nos damos cuenta y empezamos a abrir la puerta y decir, la palabra dice eso, pero yo lo hago. Dice que no lo haga, pero yo lo hago con cuidado. Y dices, Señor, yo soy más abusadito que tú. Y luego no pasa nada. Y dices, viste, no pasó nada. Entonces, estoy bien. Muy bien. Y por otro lado, otra puerta, porque ese pecado te lleva a otro pecado. Y ese otro pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado. Y cuando acuerdas, estás tan hundido en el pecado que ya tu conciencia se cauterizó. Y ya no te entra bala, hijo. Ya, mira, por más que venga Chuy Olivares, ya vino en mayo, ¿verdad? Dice, no, Chuy es mi pastor. Bueno, pues ya vino, ¿verdad? Y lo que diga Chuy, pues ya vino y dijo, y luego. No, cuando venga Vicky, bueno, eso es en noviembre, ¿verdad? Por más que venga Chuy, venga Vicky, venga el apóstol Pablo, resucite, venga. Ya cuando estás hundido en el pecado, tu conciencia está cauterizada y ya no te entra. Y nada más ves los labios moverse, pero tu corazón está en otro lado. ¿Qué hay que hacer? Reconocer que somos o que debemos de ser pobres espiritualmente. Es mortificar la carne, es eliminar el pecado de nuestra vida. Y dices, es que ya voy muy avanzado, si sacrifico el pecado ahorita va a estar duro las consecuencias. Bueno, es vivir con las consecuencias del pecado, o de plano, pues ya no hay más sacrificio por hacer, sino una horrenda expectación de juicio. Pues cada quien decide, ¿no? Pecado es cuestionar lo dicho por Dios en su palabra y sustituirlo por cualquier otra cosa o por cualquier otra persona. Eso es pecado. Pecado sería muy amplio y podríamos desarrollar toda una enseñanza acerca de lo que es el pecado, pero en esencia eso es cuestionar lo dicho por Dios en su palabra. El Señor dice una cosa en su palabra y dice, si haces todas estas cosas, si haces esto, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero si no las haces, pues está la otra cara de la moneda. ¿La quieres disfrutar? Eso es pecado, cuestionar lo dicho por Dios en su palabra, sustituirlo por cualquier otra cosa, por cualquier otra persona y decir, eso se ve muy bonito ahí sentadito a las 8, a las 9 en la iglesia, bye, pero ya en la práctica está muy duro, ¿no? Mejor sigamos adelante. Ahora, por un lado, este mensaje nos recuerda a quienes somos ciudadanos del reino de los cielos que nuestra felicidad es incomparable a la del mundo. ¿Sabes por qué? Porque tiene una promesa fuera de este mundo. Este mundo depende de cosas o cosas terrenales, y esas cosas son las que le producen la felicidad. Pero para nosotros, simplemente este mensaje nos recuerda que nuestra felicidad no se compara con la felicidad del mundo. Podremos estar con ese salario de 24,000 al año, que es denominado como pobreza aquí, y ser felices porque nuestra felicidad no depende de esos 24. Pero hay quienes ganan 24 millones y son infelices. Y dicen, nadie me quiere, todos nada más me buscan por mi dinero. O tengo un cáncer que ni todo el dinero del mundo lo puede curar. No puedo comprarme la salud, no puedo comprar a mi familia, y viven infelices. Pero para nosotros las circunstancias no son las que nos mueven, sino es la promesa que está fuera de este mundo, que es el reino de Dios, que lo disfrutamos desde ahora, pero que lo disfrutaremos a plenitud. Y esa es la brújula que nos debe de guiar. Algún día viviremos en el reino de los cielos a plenitud. No va a haber pecado, no va a haber diablo, no va a haber tentaciones, no va a haber carne. Vamos a estar en plenitud con Cristo. Su gloria será lo que llenará todo para siempre, eternamente. Pero por otro lado, a quienes no han entrado al reino de los cielos,
el Señor otra vez les toca la puerta. El Señor otra vez les atrae con cuerdas de amor. Aquellos quienes andan buscando respuestas en cualquier otra cosa, aquellos quienes andan buscando felicidad en cualquier otra cosa, en sí mismos quizás, a esos quienes todavía no entran al reino de Dios, el Señor una vez más les toca la puerta y les dice: ¿vas a ser gobernado por mí? ¿Quieres ser gobernado por mí? ¿O quieres seguir buscando respuestas en ti mismo? Y eso me recuerda a aquel hijo pródigo quien se la pasó a todo dar, ¿verdad? Disfrutó, fue feliz, muchos amigos, y dice la palabra, vivió perdidamente, vivió la vida loca. Pero esa vida loca lo llevó a un lugar de inmundicia, tocó fondo, para que me entiendas. Yo te pregunto, mientras que estaba viviendo la vida loca, ¿se acordaba del Padre? Nah. Pero cuando tocó fondo, y yo creo que no es necesario que toques fondo y que estés ahí en medio de los marranos, para entonces volver y decir: en la casa de mi padre los jornaleros más bajos por lo menos tienen un plato de comida, y yo aquí comiendo lo de los marranos que no me quieren ni dar. ¿Por qué? Porque encontró o trató de buscar la felicidad en sí mismo, en lo que él había determinado que era ser feliz. Pero encontró nuevamente la felicidad ¿en dónde? En la casa del Padre. Ahí es en donde el Señor envía bendición y vida eterna, vida abundante, plenitud en su casa. Así que están estos dos lados. Te invito a que te pongas de pie. Por un lado, si tú estás en el reino de Dios, entonces puedes agradecerle y decirle: gracias, Señor, porque tú eres quien me gobierna. Gracias porque tú eres quien dice lo que yo he de hacer y yo lo hago, y así disfruto de tus bendiciones, así disfruto de esta prosperidad verdadera. Pero está la otra parte, y es: si no eres todavía ciudadano de este reino, el Señor te está dando una oportunidad más. Porque dice la palabra que se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y yo te digo, nadie tenemos la vida comprada. Nadie podemos asegurar y garantizar: mañana voy a estar vivo. Mañana en la reunión de mujeres y varones, entonces le rindo mi vida al Señor y le digo: Señor, gobierna mi vida. O el domingo en la reunión general, o en el discipulado, o la próxima semana. Nadie puede garantizar: voy a vivir mañana. Si el Señor viene hoy, o si tú tienes que estar delante de Dios y no has dejado que Él gobierne tu vida, será demasiado tarde. Así que quizás tú te preguntes: ¿qué tengo que hacer? Nada más reconócete pobre espiritual. Nada más reconoce que por tus propias fuerzas no puedes alcanzar nada. Ve al Señor alto y sublime y di: ay de mí, Señor, sé propicio a mí pecador. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor es fiel y justo para perdonar. ¿Sabes qué? Esa es su voluntad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere dar vida, y vida en abundancia. Y si tú te acercas a Él así, pobre espiritualmente, el Señor te perdona. Y el Señor te dice: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Y después de ser su enemigo, ahora vienes a ser su hijo, bendecido, heredero de las promesas, de toda bendición espiritual. Y una maravilla que Él dice: no me acordaré más de vuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el perdón que recibimos de ti. Y gracias por el llamado que tú sigues haciendo. Y lo continuarás haciendo hasta que tú vengas. Nosotros continuaremos predicando tu palabra, la cual es útil y es poder para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por enseñarnos esto a nosotros, tus discípulos. Que esto nos acompañe cada día de nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Puedes darle gracias con un fuerte aplauso. Gracias, Señor.